automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio. Siempre Soy. Subimos la antena. Siempre Soy te invita a pensar. El conversatorio de las mañanas. Daniel Tonietti, Diego Stulbark y Alejandro Horowitz en un intercambio de pensamientos para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre Soy. Una invitación a mover las neuronas. En 90 días pasamos a discutir sobre la posibilidad de que se consolide un modelo de exclusión en la Argentina. En 90 días estoy diciendo, muchachos, afiliémonos, porque no podemos perder la interna del peronismo, porque me lo van a sacar del Frente para la Victoria. Y encarecidamente, que no subestimen el debate sobre lo que acontece al interior del peronismo. Una autocrítica, la conducción estratégica también del gobierno y del partido, en el proceso que para mí tiene un punto muy central, que comienza con la crisis del campo y confluye allí en el 2011, más ideológico, digamos, sectores que venían del progresismo, de la izquierda, tomaron parte del colectivo del peronismo, ocuparon los espacios públicos. Él repudiaba la tortura y todo lo demás. No pero para él, ella visitaba torturadores. No, eso, traela acá y que explique. De Malvinas, señalí los comandos. Guillermo, no pará. son los... No, ahí creo que mezclen una cosa con... Tecnología, la universidad, la educación pública, la salud pública. Es decir que en términos de prioridades, en cuestiones programáticas de fondo, me parece que hay una distancia muy grande, que ahí sí hay un debate de fondo que además tiene raíces históricas en la Argentina, que no necesariamente es inversiones, porque hoy no tenemos eso. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente, porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más. Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir. Los problemas más graves que tiene la Argentina, que es este 70% de pibes y pibas que están en la pobreza, un 20% de argentinos que no comen, esos son los indigentes. Entonces, ningún país se puede realizar con estos niveles lacerantes, con estos niveles indignantes de pobreza e indigencia. Es una inmoralidad y esa inmoralidad nos tiñe de inmorales a todos. En 90 días pasamos a discutir sobre la posibilidad...
Estamos aquí con Diego Stulberg y Alejandro Horowitz. Alejandro, Diego, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, oposición, las piezas de rompecabezas de lo que podría llegar a ser una oposición que para mí todavía no está configurada, ni siquiera está configurada para mí el paso previo a una oposición, que es la posibilidad de que la sociedad interprete que hay una alternativa, oposición, yo lo pondría en ese orden, ya adelanto cuál es mi opinión. Para mí, ayer lo decíamos en la apertura del programa, un día claramente histórico, en el día de ayer, primero por la publicación de la foto de familia de los representantes del pueblo, de La Libertad Avanza, esos son los diputados nacionales, reuniéndose con los represores en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Estaban allí Donda Tigel, estaba allí Alfredo Astiz, como para nombrar los más caracterizados de los represores, y después el hecho conocido en el día de ayer, que es la denuncia en contra del el expresidente Alberto Fernández por parte de la madre de su hijo, su esposa Fabiola. Alejandro. A ver, cuando uno mira una postal de este tamaño, te tiene que hacer primero dos preguntas. Una ¿es preciso que esta postal estalle el lunes? ¿Qué quiero decir? Estos datos, que un presidente tiene lo que tiene con su mujer, no supone simplemente el problema de la denuncia, sino, sobre todo, el rango de complicidades que esto requiere para que no tenga estatuto público. Dicho de otro modo, ya no se trata simplemente de un problema privado y personal entre dos individuos, sino del jefe del poder ejecutivo que le pega a su mujer y lo hace en un espacio semipúblico, porque creer que Olivos o la Casa Rosada son lugares particulares y privados es francamente una ingenuidad. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el discurso progre, que cubre con palabras amables, comportamientos políticos terribles, donde es taladrado por la verdad cínica y explícita. El negacionista es alguien que sabe que lo que está negando es terrible y precisamente porque lo es, lo niega. En este caso, no solo no lo niegan, sino que lo defienden a bandera descubierta. Nos están haciendo saber que eso no solo se hizo, ellos no solo respaldan lo que se hizo, sino actúa como una amenaza sobre el conjunto de la sociedad. Puesto que lo hicimos y está bien, si hace falta, lo vamos a volver a hacer. Esta es la amenaza que late en ese discurso. ¿Estás hablando de la foto? Sí, señor, estoy hablando de la foto, estoy hablando de los diputados, estoy hablando porque vos fijate, Astiz sonriendo en la foto, está bien, es una caricatura de sí mismo, pero la idea de que un representante del pueblo se reúne con un criminal convicto y confeso, que dice que cumplió órdenes y simplemente que porque lo hizo lo que hizo, y alguien que expresa directamente la voluntad popular, se arroga semejante comportamiento público, nos está haciendo saber que esto es una amenaza en medio de un contexto, y ahí termino, donde hay 20% de indigentes. 1 de cada 5 argentinos está en una situación inenarrable.
Bien, ahí estamos viendo la foto de alto impacto. Esto lo hizo la agrupación Hijos, la foto de la reunión. Le voy a pedir por favor a Emma si puede sacar el zócalo, si es posible. Foto de la reunión de diputados y diputadas de La Libertad Avanza con genocidas. La foto es un alto impacto, es la tradicional foto de familia que se hacen en las cumbres, en las reuniones políticas, donde está allí los diferentes diputados, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 los que participaron de la foto, y después represores muy reconocidos, ¿no? Está Alfredo Astiz, uno de los más conocidos de todos, entre otros, está Adolfo Donda, entre otros, bueno, Raúl Guglielminetti, entre otros, Carlos Suárez Mason, hijo, hay que decir, Carlos Suárez Mason, hijo, el padre falleció, que fue uno de los más feroces represores durante la dictadura. Diego. El primer cuerpo de ejército. Bueno, a mí me sale un título que es el cinismo infinito. El cinismo infinito. No solamente ahora vamos a hablar de la foto de estos enemigos históricos, de los que qué se puede decir ya que no hayamos dicho y que no se sepa, porque en la ESMA el terrorismo de Estado tuvo prácticas de crímenes sexuales, de delitos sexuales. Actualmente circula mucho una novela llamada La Llamada, de Leila Guerrero, donde cuenta los casos de crímenes sexuales que acompañaron las prácticas del terrorismo de Estado. No se puede decir que esto es el pasado, no se puede decir que esto no se conoce, son discursos completamente actuales. Se puede separar las dos cosas. La foto de Alberto Fernández pegándole a su mujer, siendo el presidente que dijo, ignorante y trivial, que en la Argentina se había acabado el patriarcado. ¿Sí? Banalizando una lucha fundamental de la sociedad argentina, y no solo argentina, que es el feminismo, fundamental, que plantea todas estas cuestiones. Es el mismo presidente que dice, se acabó el patriarcado, que le está pegando a la mujer, el cinismo, la distancia entre las palabras y las cosas. ¿Qué modelo de dirigentes nos proponen? Es un modelo de dirigente que vienen a destruir toda nuestra posibilidad de volver a ligar palabras con hechos. Entonces Marx decía en 1844, el modo en que los géneros se tratan entre sí, en que los hombres tratan a las mujeres, es un índice de cultura de esa sociedad. Entonces mi pregunta sería la siguiente: ¿qué capacidad de responsabilidad tenemos nosotros frente a un momento en donde el principal agobio y el principal ataque que sufrimos es aquel que nos dice que las palabras ya no sirven más para hablar, que circulan solo como el dinero, que no tienen ningún valor? ¿Cómo vamos a reconstruir ahí justicias sociales, igualdades, formas culturales que nos permitan encarar procesos básicos? Mirá, ya vamos a hablar mejor con esto, pero Moreno, cuando habla de Villarruel, habla de Malvinas. Las Fuerzas Armadas Argentinas involucraron a la Argentina en una guerra, mientras tenían a los pibes y a las pibas torturados en la ESMA y tenían una economía neoliberal. ¿Qué guerra antiimperialista se puede hacer así, o anticolonial? Aparte, conviene recordar, perdón por lo que estás diciendo, cómo trataban a sus soldados. Por eso. Igual que en la ESMA. Exactamente. Entonces, ¿de qué? Cuando las Fuerzas Armadas Argentinas y el supuesto nacionalismo vendepatria argentino nos habla de un nacionalismo incluyente, se callan la boca con respecto a que en la ESMA habían crímenes sexuales. Condenan a Alberto Fernández correctamente, pero lo condenan desde el cinismo. Banalizan la lucha del feminismo. Y los responsables políticos, populares, nos presentan como dirigentes a sujetos humanos que tienen tal vileza en relación a la correlación entre las prácticas y lo que dicen, es decir, que solo pueden desprestigiar la lucha que supuestamente defienden. ¿No estamos ya lo suficientemente asqueados como para esperar que este punto de inflexión no sea para la carrera de Alberto Fernández, que es lo mínimo que está acá en juego? Es lo que menos importa cómo le vaya a ir políticamente. Estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Va mucho más allá de la figura de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández representaba una síntesis de carácter político, y ni más ni menos fue el presidente. Exacto.
que encabezó el proceso político y el gobierno de una experiencia que para mí fue muy virtuosa, que fueron los 4 años de resistencia a las políticas de Mauricio Macri, con una sociedad muy movilizada, con un liderazgo bastante claro, bastante nítido, a mi modo de ver las cosas, por lo menos hasta el año 2017 se vio con bastante claridad de la figura de Cristina Fernández. Vamos a hablar un poquito de las oposiciones, que era el tema original, pero obviamente no podíamos obviar el tema de Alberto Fernández. Vamos a hablar también del tema de la foto. Para mí hay algo para profundizar. Insisto, el día de ayer fue un día para mí de impacto histórico, sí, claro. por el hecho de Alberto Fernández y por el hecho de la foto, que de alguna manera pueden dialogar. Y acá hay una información que está publicando el periodista Lautaro Maslin, que revela que ayer hubo una reunión, yo confío en él, es un muy buen cronista, entre Martín Menem, entre Miguel Pichetto, subrayo Pichetto, porque me parece que es un actor fundamental en lo que se quiere articular como el post-peronismo y el post-mileísmo, Cristian Ritondo, hoy conchavado alrededor de Macri, de Loredo, el diputado radical de Córdoba, y definieron salir con un repudio contra la visita a represores y no armar una comisión investigadora, porque a mí me parece que en la visita a los represores está la posibilidad de la inhabilidad moral, como mínimo. Esto es lo que me parece a mí. Si yo fuese diputado, promovería la idea de la inhabilidad moral. Yo recuerdo, acá trajimos al presente, cómo inhabilitaron al diputado, yo creo que era de Salta, de una provincia del norte, ni recuerdo el nombre, porque le había besado un seno a su pareja, compañera, amiga. Fíjate la distancia, ¿no? No cabe duda que besarle un seno a tu pareja no es exactamente un delito ni una actividad bochornosa. Sin embargo, como sucedía en medio de una práctica política pública, una reunión de la Cámara de Diputados, esto muestra la falta de seriedad. Ahora, si esa falta de seriedad merece que alguien sea separado por inhabilidad moral, transformar esto en una declaración vacía sobre tantas otras declaraciones vacías nos hace saber que la inhabilidad moral no es la de los que lo visitaron. La inhabilidad moral es de todos los que encubren la visita. Va en este sentido también el mensaje de Lautaro, la información de Lautaro Maslin, donde dice que tanto Menem, Pichetto, Ritondo, de Loredo decidieron no armar una comisión investigadora, que es lo que está pidiendo, hay que decir, los diputados de Unión por la Patria, que me parece que están asumiendo con claridad una posición. Falta todavía la puesta en común de lo que se llaman Hacemos Federal, que es el bloque Filo Stolbizer, creo que está Stolbizer, creo que están los cordobeses, el randacismo, ¿no? Hay una especie de jarra loca ahí, y desde la UCR algunos quieren acompañar a Unión por la Patria. Claramente lo que está detrás de la maniobra de los diputados de La Libertad Avanza, y me parece que les parece hagamos un análisis y vamos a los temas de las oposiciones por un tema de tiempo, es la idea de la búsqueda de la impunidad, ¿no? Es dar el primer paso en un recorrido que puede llevar por caso a volver a subir los cuadros de los directores del Colegio Militar, Viñone y Videla. Estoy armando una escena. Es clarísima. Dos cositas me parece que se podría decir. No hay ninguna fracción de la derecha argentina que tenga resuelta su relación con el genocidio. Se traban la lengua cuando empiezan a hablar. Todos terminan enganchados en el mismo razonamiento. En la Argentina el terrorismo de Estado fue necesario, aunque no se lo pueda decir porque no da votos, y no da votos porque en la Argentina todavía hay un consenso democrático que impide semejante barbaridad. Todos creen que hace falta el aparato represivo para aplicar el ajuste y llevar adelante las políticas del capitalismo argentino. Todos tienen irresuelto la relación con los movimientos de derechos humanos. Déjame decir algo que dijiste. Cuando decís el consenso sobre el tema, le pregunto a los dos, ¿y ese consenso nos está agrietando?
Ese consenso nos está gritando, porque esta imagen, yo recuerdo por caso, hace 10 años atrás, Cecilia Pando, en el programa lo podemos buscar si quieren, en el programa con Chiche Helblum, cuando deslizó la idea de que podía avalar el robo de bebés, se transformó en un símbolo de la reivindicación de los represores. Cuando el gobierno de Macri quiso reducir el tiempo de condena, una movilización popular inmediata de respuesta, sí señor. Pero hay un punto que conviene, como estamos contando las costillas, conviene mirar que hay algunas costillas que no contamos. Que un hombre como Carlos Saúl Menem haya muerto siendo senador nacional, que un hombre cuyo patrimonio aceptado, ya no digo el patrimonio que realmente tiene, no puede comprenderse de ningún modo, haya formado parte del oficialismo sin mayores inconvenientes, que el Senado de la República Argentina no haya planteado el problema de la inhabilidad moral de alguien cuyo patrimonio manifiesto y comportamiento político, en fin, no requiere casi demostración por lo obvio, nos hace saber que esto no empezó exactamente la semana pasada. Y aquí viene la pregunta de Daniel, que es clave. ¿Cómo se liquida un balance? Burlándose del balance. ¿Qué era el llamado consenso democrático? El balance que la sociedad tenía sobre lo que había sucedido. ¿Qué pasa cuando me río del balance cínicamente, tomando lo que dijo hace un minuto Diego, separando las palabras de las cosas? Por supuesto, me gustaría nombrar dos cosas fundamentales que pasaron estos días y que tiene que ver con el ataque que ese balance del movimiento popular y de los derechos humanos está sufriendo. La primera, entraron a la casa de Beatriz Montoya en la capital de Córdoba, madre de Alvareda, de hijos, y fue asesinada. Y hay amenazas que dejaron las personas que la mataron, hay previas y en la escena del crimen, firmado por sectores que dicen provenir de la policía. Este fin de semana va a haber una marcha, se supone que muy grande, pero ese episodio es un episodio. El otro episodio que quiero nombrar es el del principal publicista de la ultraderecha argentina, que se llama Agustín Laje, diciendo estos días lo siguiente, que las madres de Plaza de Mayo son unas hijas de puta y que sus hijos están bien muertos. ¿Por qué pueden hablar así y nosotros no podemos responder como les tenemos que responder? Tenemos que poder volver a decir que los hijos de puta son ellos, que en la Argentina no se puede hablar así, y hay una batalla que dar contra ese ataque al lenguaje. Si nosotros nos quedamos correctitos, intentando salvar unas formas, mientras el sistema entero está destruyendo toda posibilidad de que el lenguaje vuelva a decir algo, entonces estaremos, digamos, obrando aquello que tememos, que es que efectivamente el discurso de los derechos humanos, que en la Argentina no es como en Estados Unidos, no es como en Europa. Derechos humanos acá quiere decir fidelidad a luchas populares, eso quiere decir en la Argentina. Efectivamente yo creo que está siendo atacado. Bien, vamos al tema de oposiciones, si les parece. Si les parece, vamos a poner, me llama la atención, hay alguien que está movilizando y que está teniendo una actuación política muy relevante, básicamente porque está ocupando los espacios públicos y los espacios mediáticos. Y hoy es un actor a tener en cuenta. Se trata de Guillermo Moreno, ¿no? Claramente, tiene un gran impacto, dicho sea paso, digital, en las redes y demás. Moreno dio declaraciones hace semanas atrás que llamaron la atención. Guillermo, a quien conozco y a quien le tengo aprecio personal, aclaro, es una posición absolutamente subjetiva de mi parte, es un hábil declarante, sabe declarar, para decir de una manera, no se le escapan las palabras, creo yo, por lo menos de lo que vislumbro de él. Y vamos a poner la declaración que hizo, tenemos dos, tenemos cuando él se referenciaba en EVE, de hecho a mí me tocó participar en un programa de radio donde estuvo con EVE, con Maradona, y a mí me llamó, fue uno de los momentos muy lindos, haber estado con Maradona y con EVE compartiendo un programa de radio. Se referenciaba en EVE, era una referencia en aquel momento, estamos hablando de los primeros años del macrismo, y ahora plantea dudas sobre que hay que escuchar a Victoria Villarruel.
Claramente hay que escuchar a Victoria Villarroel, pero no es que hay que escuchar a Victoria Villarroel. ¿Qué significa escuchar? No, claramente hay que escuchar a Victoria Villarroel. De hecho, lo venimos haciendo. O sea, no, por lo menos yo lo vengo haciendo hace tiempo. Pero si hay algo que es bastante claro y taxativo es ¿qué opina Victoria Villarroel? O sea, claramente hay que escuchar a Victoria Villarroel para entender qué quiere Victoria Villarroel, que dicho sea de paso, no oculta lo que piensa, ¿no? Exacto. Es un mérito. Aquí viene una cuestión donde el discurso ya no es simplemente un discurso, sino forma parte de una estrategia política. A ver, la situación del gobierno nacional es sencillamente catastrófica. Atrasarse varios días en el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional nos hace saber en qué punto de la cuestión está. Esta crisis, que es una crisis obvia y de dominio público, le impone al bloque de clases dominantes y al orden político argentino la necesidad de un plan B. El nombre de Victoria Villarroel es un nombre que tiene que ver con un posible plan B. Si esto se lo lleva puesto, como es perfectamente posible que suceda, entonces, ¿qué? Y aquí viene la cuestión del entonces qué. Estamos viendo básicamente un esfuerzo mediático de construir un candidato del peronismo que recuerda una imaginería del peronismo que es esta. El peronismo es el resultado del movimiento obrero, las Fuerzas Armadas y la burguesía nacional. Es evidente que las Fuerzas Armadas hace un rato largo que no son un factor político. Es evidente que el sustituismo de las Fuerzas Armadas por la hija de un militar represor no es exactamente una alianza, sino imaginaria con las Fuerzas Armadas. Pero este sería un punto. El segundo punto está muy claro que el movimiento obrero, como movimiento, los trabajadores, no son una fuerza política. En algunos casos actúan como una fuerza sindical, pero han perdido su condición de fuerza política. Es decir, el peronismo ya no tiene la columna vertebral que tuvo desde hace un rato muy largo. Y por último, la imaginería de la burguesía nacional no existió en 1945-46 y obviamente no existe ahora. Bueno, vamos al segmento, ¿les parece? Vamos a escuchar a Moreno con Eve. Esto es el 23 de diciembre del año 2015. Ya gobernaba Macri. Después vamos a escuchar a Pichetto en Radio 10 con Moreno, donde Pichetto claramente tiene una mirada muy macartista, ¿no? Muy macartista, ¿no? Claramente, ¿no? Vale decir, estoy acá con dos personas que son muy autorizadas a decir al respecto, que entre otras cuestiones el general Perón tuvo un gran intercambio epistolar, el más documentado de todos, ¿no? Con John William Cook, digamos. O sea, donde planteaba, entre otras cosas, cómo iban a preparar un levantamiento armado. No, y entre otras cosas, hasta donde yo sé, vos sos un experto en peronismo, estar acá al lado de Alejandro es un lujo que nos damos en ese sentido. Casi podemos decir que lo que está documentado es la única persona, John William Cook, con la cual el general Perón discutió táctica y estrategia, y está documentado. No hay ninguna clase de duda. Y es la única persona. Y era una persona indubitablemente de izquierda, John William Cook, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? Y un militante sumado a la política de la Revolución Cubana. Pero vamos a decir una cosa. Después toma distancia sobre el final. Esa es otra historia. Pero hay algo que conviene recordar. Cuando le hacen un atentado a la vida al general Perón en Caracas, le vuelan el automóvil, Perón hace una carta en la que hace saber que en caso de fallecimiento, el único autorizado a hablar en su nombre es John William Cook. Nunca más Perón hizo esto, ni siquiera cuando se estaba muriendo y su mujer era la vicepresidenta. ¿Se acuerdan el discurso? El heredero cuando se estaba muriendo era el pueblo, no su mujer. Bien, vamos a escuchar a Guillermo Moreno y hablando un poco de las oposiciones.
repudiaba la tortura y todo lo demás. No Pero para él, ella necesitaba torturadores. Eso, traela acá y que explique. Traigan acá, no intentemos cosas como hacemos con Venezuela. No tiene nada que ver Señalín con estos muchachos de 76. Nada que ver. Son los héroes de Malvinas. Señalín. Me van a domesticar al peronismo. Y puede ser que con el peronismo solo no alcance, pero con un peronismo domesticado no vamos a ningún lado. Lo que les pido, encarecidamente, que no subestimen el debate sobre lo que acontece al interior del peronismo, porque si nos va mal a los que entendemos que el peronismo tiene que estar en el frente para la victoria, el retroceso en nuestra patria es Evita y Perón. Bueno, un Guillermo Moreno referenciado en EVE, claramente. Cuando EVE, además, si hay algo que tenía EVE, entre otras virtudes, es que era una posición muy clara. Ahora vamos a escuchar lo que dijo sobre Victoria Villarruel. Claramente no hay que ser muy estudioso en el tema para darse cuenta de que están en orillas enfrentadas, ¿no? Lo que pensaba Eve, lo que piensa Eve, porque su pensamiento para mí es muy presente, y lo que manifiesta públicamente Villarroel. Diego. Por supuesto, digo, Villarroel no hay como dijiste vos, ella habla claro, ella representa el antiguo partido militar represor de su política del terrorismo de Estado, sus relaciones que Juan Luis González ha comentado muy bien con el Alberto González, con Astiz, le han escrito los libros, no hay duda. Nadie lo disimula. Lo que es difícil de entender es la idea de que se puede construir un nacionalismo incluyente que abarque de Moreno al peronismo a Villarruel. Es decir, no es que sea difícil de entender lógicamente, es difícil de entender desde el punto de vista de la canallidad política que uno está dispuesto a aceptar cuando escucha lo que se escucha. En la Argentina, como posibilidad de suceder, como dijo Alejandro, como plan B a Milei. El Cook, en la carta con Perón, una de las cosas que le dice es: el error que hemos cometido es dejarnos hacer un golpe de Estado por el ejército argentino. En cambio, Fidel Castro destruyó el ejército de Batista y construyó un ejército nuevo. Por eso las multitudes se entusiasman con la Revolución Cubana, porque es el mismo entusiasmo con el peronismo que el ejército argentino cerró para la Argentina y que en Cuba se lo pudo desarrollar por haber destruido ese ejército. Eso le dice Cook a Perón. A Perón en el 61. Entonces, me hago esta pregunta. Por supuesto, no estamos en esos años, no ese es el lenguaje nuestro, ni nos interesa a nosotros reeditar dogmáticamente eso. Y esos escenarios no existen, solamente existen en nuestra memoria. Pero ¿por qué nos interesa esto? Porque el ejército argentino no tiene nada de antiimperialista y no tiene nada de nacionalista. Hace poco vos publicaste una entrevista con el general César Milani, que la recomiendo, no porque la hice yo, sino por lo que dice el general Milani. Que el cuadro de oficiales de la Argentina vota a Milei, que prefiere a gente que está con Thatcher que a Cristina Kirchner. Nos dice alguien además que conoce profundamente el mundo de la Fuerza Armada. ¿De qué nacionalismo estamos hablando? Esto no es nacionalismo, esto es trumpismo. Esto es un disciplinamiento al movimiento social brutal. Bien. Me parece el tema Moreno. Vamos a otras. Bien. Tenemos 10 minutos más. Igual este conversatorio va a seguir. Y el tema de cómo se articula la oposición y la alternativa. Por supuesto. ¿Qué pasa con el resto de los actores? Por caso, otro día le podemos dedicar un capítulo entero. Axel Kicillof. Acá viene la cuestión. Acá viene la cuestión. ¿Por qué? A ver. Si vos mirás los enfrentamientos entre los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y la ciudad puerto, por usar la vieja nomenclatura de la década del 60, vamos a ver que la victoria correspondió siempre a la ciudad puerto. Scioli contra Macri, y después de nuevo podemos volver a mirar. Incluso yo creo que es cierto que hay que dar una propuesta muy sólida, muy clara. Creo que Milei da oportunidades en ese sentido, porque Milei es un tipo que no habló el enfrentamiento de territorios, y vemos que en el enfrentamiento de territorios, el territorio de mayor densidad, conviene recordar que la provincia de Buenos Aires es una especie de país adentro del país. Ese país es doblegado por la lógica a la que lo somete el resto. Esto puede responderse de dos modos. Una es
en el modelo Alberto Fernández, es decir, nos unimos todas las astillas de todos los pedacitos y los pegamos con alambre y todo eso junto va y... Era la unidad hasta que duela y hay que unir a todos los dañados de la política de Mauricio Macri. Que es la narrativa que se está armando ahora, ¿no? El Macri 2. Aquí viene... O sea, Milei es el nuevo Macri. Aquí viene no hablo de industria, y Milei no es el nuevo Macri. Con un desprecio por la ciencia y la tecnología, la universidad, la educación pública, la salud pública. Segundo, es decir, que en términos de prioridades, cuestiones programáticas de fondo... Macri gobernaba, pero cuando Alberto Fernández gobernó, quedó muy claro que esa unidad y la inmovilidad eran perfectas. A ver, uno puede creer que hay un problema de personalidad en Alberto, y yo no me dedico al psicoanálisis, de modo que eso se lo dejo a los que saben de eso. Yo me dedico a entender que el equilibrio que él expresaba entendía, entre otras cosas, la imposibilidad de actuar seriamente en alguna dirección. Y esta fue, si se quiere, distancia muy grande, base que terminó por derruir sus posibilidades políticas. Aparece ahí quién es un debate el gobernador de fondo que además tiene raíces históricas en Argentina, que no necesariamente es peronismo-antiperonismo, sino una mirada de un Estado mejor, presente para ponerlo y sacarle las connotaciones coyunturales. La oposición fragmentada, dividida. Es la provincia más importante gobernada por la oposición. ¿Qué proyección le ven en términos políticos, electorales a Axel Kicillof? Yo lo tomaría con la siguiente pregunta. A ver. ¿Axel es el último término de una política o es el primer término de otra política? Es muy buena. Si es lo nuevo de la vieja idea de... Es el último sobreviviente del kirchnerismo. ¿Es de Gramsci eso, lo nuevo de lo nuevo, lo nuevo de lo viejo? Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Eso es Gramsci. Sí. Bien. Pero entonces, miremos eso de ese punto de vista, porque ahí está la clave. Si nosotros miramos el nivel de hostilidad que Axel genera en un sector muy grande del propio peronismo kirchnerista, nosotros tendríamos que decir... No tanto, Tiene una cuestión de guerra de posiciones, de alguna manera, que me parece que la hostilidad más grande lo recibe de un sector más, ortodoxo. Déjeme terminar este comentario. Hay un detalle que yo no pasaría por alto, Alejandro. A ver. Un detalle no pasaría por alto. 1 de mayo, Día del Trabajo, la CGT... que siempre fue bastante reticente por caso a la figura de Cristina, lo recibió Axel en el Salón Felipe Vallese. Es un dato. Una foto que yo no subestimaría. A ver, no hay duda de que Axel es un jugador que tiene la foto con el Papa. Digo, conviene recordar lo que tuvo que sufrir Macri para tener una foto de alguna clase. De mejorar la desigualdad, Axel, que se ocupe de traer inversiones, porque no hay duda, hoy no tenemos eso. Hay una cosa muy compleja. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, reproduce la política cuyos diputados y diputadas, esto es la política con la cual se enfrentó a Macri, la posibilidad es muy limitada, porque acá viene el punto. El secreto es, Milei pierde, pero pierde Milei, no el espacio de Milei. La derecha no está retrocediendo en la Argentina, aunque Milei está haciendo un a los pésimo genocidas de la gobierno. dictadura del 76. Transformar el pésimo gobierno de la derecha. Y se lleva el fin de la derecha es un una proyecto idea en mano extraordinariamente cortita. Bien, para ir cerrando, chicos. Vuelvo sobre esta idea de Axel muy cortito. Las 3 cosas que para mí harían de diferencia en que entre Axel sea el último kirchnerista o el comienzo de algo nuevo. Lo primero, terminar con el cinismo político. Fundamental. No se soporta más. ¿A qué vos llamás cinismo político? A decir una cosa y hacer otra cosa. A que lo que vos hacés destruya lo que vos decís. El prestigio acumulado en nombre del cual vos hablás. Vamos a poner una escena. Insaurralde. ¿Querés poner otra? No, está bien. Es suficiente. Entendimos la idea. Está claro. Entendimos bien. Segundo, el laborismo. No puede ser retórico. El problema del trabajo en la Argentina, del trabajo precario, de la precarización y la desesperación popular, no puede ser más retórica. La tercera es la retórica misma. Axel necesita una retórica. Necesita volver a producir. ¿A qué llamas una retórica? A lo que tiene Cristina. A la capacidad de mover, de tocar.
cuando se habla de saber ligar pasado, presente, saber tocar ahí donde la cosa mueve, suscitar fuerzas de las cuales él quede preso. Emocionar. Emocionar. Entusiasmar. Entusiasmar, no por eficacia de redes o de cinismo, no como comediante, no como Milei, no como comediante. No hacer un stand-up. Exacto, emocionar. Bien. Porque quedás preso de la emoción popular que vos promovés. Yo aprendí que el entusiasmo con Diego, el año pasado cuando hacíamos otra sección que se llamaba La Pregunta, aprendí el valor del entusiasmo en política. Exacto. Que es determinante. Determinante. A ver, el entusiasmo no solo contagia y por lo tanto expande, sino que quiebra el aislamiento que supone el terror y la derrota. Y es una forma de conocimiento popular para saber qué lucha hay que dar y cuál no. Es irreemplazable. Bien, estamos todos de acuerdo que esta es una época de bajo entusiasmo, ¿no? Para decirlo elegantemente. A ver, espera, minuto. Bajo entusiasmo no de todos lados. No, popular. Pero hay un entusiasmo reaccionario que no se debe dejar de lado. Digamos, mucha excitación de la derecha. El entusiasmo no es nuestro. Ahí está. Una de las cuestiones que tenemos que recuperar es el entusiasmo. Hay una gran frase de Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio, es que no secuestren el estado de ánimo. Exactamente. Porque me parece que han secuestrado el estado de ánimo. Un poquito. Es muy buena. No es mía la frase, claramente. Sí, son los redondos. Una saber usar una frase no es un asunto menor, ¿eh? Muy bien. Compañero Diego, compañero Alejandro, muchas gracias por este conversatorio, que en minutos nada más le vamos a poner una carátula y va a estar compartido en las redes sociales. Muchas gracias a Mora Ursa, que estuvo trabajando en la producción audiovisual, a Emma Svinden, que estuvo coordinando el streaming, gracias a Willy Bray, a Pinus Ariel, a Román Lucas, y gracias a Silvio Solé, que estuvo en la operación técnica. Nosotros nos volvemos a ver el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Chao.